10:20 de la mañana de este viernes negro directamente, lluvioso. No sé si son las 10 de la noche o las 10 de la mañana. Ya no sabemos. Estoy totalmente despeinado. Con muchísima lluvia. Estábamos escuchando Fue Amor de Salvapantallas. Un lindo tema para tranquilos empezar a arrancar esta primera parte del programa donde, como adelantábamos, vamos a hablar de una de las repercusiones que se está viendo con el aumento del dólar, que es que empiezan de a vuelta a aparecer más alquileres en dólares directamente. Mira, el último informe de Sonaprop lo revela a la perfección. Desde que se derogó la ley de alquileres en diciembre de 2023, enero de 2024, los propietarios vuelven a poner sus propiedades en alquiler en dólares. Recordemos que con la ley no se permitía publicaciones en dólares. Bueno, a partir de enero de 2024 comienzan. Cuando se ve un dólar planchado, un dólar que se mantuvo estable y una inflación que continuaba a la suba a pesar de la desaceleración, volvieron a predominar los alquileres en pesos, las publicaciones en pesos. Ahora, con el último informe que saca la plataforma inmobiliaria, es del mes pasado, así que todavía no se vio. Yo creo que ya el mes que viene se va a ver más el impacto a partir de la suba de esta última semana, pero ya con las últimas subas que hubo en agosto, pasaron de haber una predominancia de alquileres en pesos, que sigue siendo predominante, pero empezaron a subir un poco más los alquileres en dólares. Pasaron a estar un 42% de publicaciones en dólares. Bueno, bastante, casi la mitad. Ya, es casi la mitad. Casi la mitad están en pie, por lo menos todavía sin el impacto de ahora, que es el más fuerte. Sí. Ya casi la mitad de los valores están puestos en dólares, los valores de los alquileres. Hay que ver después qué termina pasando cuando se cierra el contrato. Si después el contrato se termina cerrando en dólares o en pesos. Eso también se va a saber más adelante. Recordemos que es todo publicaciones. O sea, realmente después el impacto que va a haber en los contratos se va a saber más adelante. Pasa lo mismo con los créditos. Recién, estos son datos publicados. Recién lo que pasa en la práctica se va a ver de acá a unos meses. Pero bueno, es un indicio. Ya empieza a haber algo que es un dato que antes no estaba. Es un indicio de que te das cuenta de que los propietarios vuelven a intentar refugiarse en el dólar, cosa que habían dejado un poco de lado, y ahora con las últimas subas volvieron a refugiarse aquí. Desde que del principio de año a lo que va hoy, en estos 8 meses, que es agosto del informe, los alquileres en dólares aumentaron un 19%, las publicaciones, contra un casi 25% en pesos. Bien, y una pregunta que te hacía, que me parece interesante también como para explicarla. ¿Puede esto tener que ver con que ante la expectativa de que Argentina se vuelva barata por un dólar más elevado, vuelva a haber más turismo del exterior, entonces estén viendo eso? ¿O estamos hablando de departamentos que es para gente para vivir, tipo para contratos de alquiler de locación de 1 o 2 años? Lo que estamos hablando, sí, es contratos tradicionales, perfecto. O sea, de alquileres tradicionales. Todo lo que es alquiler temporario, ya hoy está muy separado lo que es alquiler temporario de alquiler tradicional. Antes era como vos tenías, había un contrato por 3 años, todo lo que sea menor a 3 años contaba como alquiler temporario. Okay. Porque la ley de alquileres decía 3 años. Hoy podés hacer un contrato de 1 año tradicional, contrato de 6 meses tradicional. Obviamente regido bajo el Código Civil y Comercial, pero con acuerdo entre las partes. Entonces, todo esto está repercutiendo en los alquileres tradicionales. Perfecto, te pregunto eso porque yo recuerdo en su momento que parte de lo que empezó a pasar es gente sacando sus departamentos de estos alquileres tradicionales para ponerlos temporario para, alquilar a extranjeros y demás que quizás venían y había como bastante flujo. Pero no, o sea, lo que estamos viendo es hoy, probablemente si salís a buscar un alquiler, es probable que te encuentres gran parte de las opciones en dólares. Es probable que la mitad de las opciones estén en dólares. ¿Qué me pasó? Yo me estuve fijando, entré a la plataforma, busqué, miré barrios y todo. Y es una realidad. No solo los alquileres, las cocheras también. O sea, hay muchas publicaciones en dólares. Perfecto. Pero bueno, tiene mucho que ver con esto, en la forma de refugiarse ante la subida del dólar, que hoy le está conviniendo al propietario, porque estamos hablando de más de un 6-7% en una semana. Con lo que es el tipo de cambio. No hablo de los aumentos de las publicaciones, porque los aumentos de las publicaciones fueron un 0,3 de julio a agosto en dólares.
pero con el último salto del tipo de cambio en la última semana fue más del 6%. Entonces, en pesos realmente te impactó una suba mucho mayor a la de la inflación. Perfecto, no, me parece interesante porque lo que hablábamos, hacíamos el chiste de entrada de, bueno, en Argentina estamos viendo dónde está el techo de la banda, y en otros países deben estar viendo qué hacer en el fin de semana. La gente se da cuenta muy rápido hoy en día de estos cambios y demás, y para mí no tiene que pasar desapercibido que mucha gente empiece a decir, para mí esto se va también, porque no solamente es gente de mercado, gente de financieros, economistas que puedan haber estudiado y demás, sino en el día a día, en la calle. Y si de repente empieza a crecer porque la gente empieza a ver esta expectativa, es porque también ya se está viendo en algo más llano, ¿no? Que es básicamente conseguir un alquiler. Entonces, si la gente lo está viendo es porque también ahí hay otro indicio de, por lo menos, no credibilidad al plan del gobierno, no solo de fondos de inversión de grandes, sino incluso de la propia gente. No, yo no creo que tenga que ver con credibilidad del gobierno, sino es más que nada justamente eso, lo que te pasa al día a día en la calle. Entonces vos ves que el dólar se te está yendo, que en una semana aumentó más del 6%, como yo propietario pienso y digo, bueno, lo vuelvo a poner en dólares y lo vuelvo a alquilar en dólares para refugiarme. No, pero por eso lo digo, no creer que el gobierno va a poder mantener el dólar en este precio. Digo, pues si vos lo estás poniendo es porque digo, bueno, por más que después digas, bueno, no sé, el contrato termina siendo, bueno, es en dólares y al dólar oficial y entonces terminamos, lo que vos estás buscando ahí es que si el dólar se descontrola, porque también en eso, si el dólar baja, podés llegar a perder. Entonces digo, la expectativa es, bueno, yo me refugio de esta manera porque va a haber aumento del dólar. Mirá lo que pasó en 2 meses. Yo hace 2 meses hice una nota sobre los propietarios que habían hecho alquileres en dólares, o sea, cerrado en dólares, habían perdido contra los que habían hecho en pesos. Claro. Porque la inflación había sido más alta que el aumento del tipo de cambio. Ahora, en solo 2 semanas, cambió totalmente todo. Sí, nada, Argentina no te da respiro, ¿no? Lo que hagas hace 2 meses se quedó como historia antigua. Lo pienso también pensando que en el mercado, los que hacen más análisis, todo el mundo da por descontado, después veremos si sea en la realidad o no, que posterior a las elecciones el gobierno o va a soltar la banda o va a subir la banda. Por lo tanto, el dólar va a ir para arriba. Los más optimistas dicen, bueno, probablemente irá a buscar un valor entre 1.600 y 1.700, pero algunos incluso lo ven en el peor de los escenarios en 2.000. Entonces digo, bueno, la gente lo que debe estar diciendo es, si esto de acá a fin de año se descontrola de esta manera, bueno, yo así me cubro. También empiezo a pensar del otro lado, ¿no? De los inquilinos, cuando vos decís, bueno, tengo que pautarlo con estas normas, si se me va me puede generar un aumento muy rápido, ¿no? Me imagino que va a volver a generar cierta tensión en el mercado inmobiliario. Es que es muy difícil porque a pesar de que las publicaciones en dólares continúan y no es que antes no había, ahora está aumentando, siempre hubo. Pero después, en la práctica, el 90% de los contratos se cierran en pesos. Claro. Porque tenés a un inquilino que no te quiere cerrar un contrato en dólares. Porque a pesar de que el tipo de cambio se mantenía y estaba estable y la inflación continuaba a la suba, el argentino, la persona, el ciudadano común, no quiere cerrar un contrato en dólares. Prefiere hacerlo en pesos, sabiendo que hay inflación, sabiendo que se te va a ajustar por inflación, pero dejándolo en pesos por una cuestión de tranquilidad. Entonces, sí, ahora están aumentando las publicaciones en dólares. A ver cuánto impacta después en la práctica a la hora de cerrar un contrato. Porque oferta hay. Entonces, también va a tener mucho que ver eso. Si yo tengo la mitad en dólares y la mitad en pesos, bueno, capaz que no te lo cierro con vos en dólares, me doy vuelta y hay otros departamentos en pesos. En un momento mencionaste que vos buscando y demás, viste barrios y demás, ¿lo notaste en algunos barrios particulares o se empieza a ver en general? Se empieza a ver en general, pero hay barrios que a mí me llaman la atención. Todo lo que tiene que ver con el área del microcentro, hay mucho en dólar. Obviamente Puerto Madero históricamente es un barrio que siempre estuvo en dólares en alquileres, eso siempre fue así, pero ahora hay barrios que empiezan. Montserrat, por ejemplo, es un barrio que a mí me llamó bastante la atención, en el cual casi el 90, el 80% de las publicaciones son en dólares. Bueno, Palermo también, también aumentó en Colegiales, en Belgrano, barrios que también hablamos, Colegiales, Belgrano, Palermo, que son sí. Muy demandados. Entonces ahí también tiene más sentido que aumenten. Pero como son muy demandados, también es donde más oferta hay. Palermo es un barrio que tiene muchísima oferta, es uno de los que más oferta tiene. Entonces, bueno, tenés las dos cosas. Vas a tener en pesos y vas a tener en dólares. Hay que ver cuánto también aguanta el propietario poniendo un alquiler en dólares, que después no se sabe si se va a terminar cerrando en dólares. También puede ser una cuestión de refugiarse con la publicación en dólares y después en la práctica, a la hora de firmar el contrato, no se haga en dólares, sino que se haga en pesos.
Lo que me llevó de esto es, se empieza a ver en la calle, en el día a día, en este caso en el tema de los alquileres, cierta, por lo menos modificación de lo que veníamos, como decías vos. Hubo un momento donde el valor del dólar se estabilizó, entonces la gente dijo, bueno, vamos todo a pesos, total, o por lo menos bajó la cantidad de alquileres en dólares, y de repente se empieza a notar más, indudablemente está permeando que la situación no está tan estable, o va a haber volatilidad, o el gobierno no va a poder sostener a largo plazo, esto va a tener que generar cambios después de las elecciones. No, pero también, perdón, una cosita más. También con el tema de que hay más oferta hoy, también lo que pasaba hace 2 años, 3 años, es que los departamentos volaban. O sea, se publicaban y estaban menos de una semana publicados. Menos, a veces 48 horas, a veces 24, o sea, muy poco. Hoy tenés departamentos publicados durante más de 30 días. Entonces, también, por eso me planteo esta pregunta. Son publicaciones que se hacen en dólares para no perder contra el aumento del dólar, y después se terminan cerrando en pesos, o directamente después se van a cerrar en dólares. No sé. La expectativa está, o sea, el cambio de expectativa está, lo vemos, me parecía cuando me lo contaste muy interesante para charlarlo por esto, ¿no? A veces nosotros vamos más a la macro, a qué se ve desde distintos fondos de inversión y demás, pero en el día a día para mí es una señal clara de que la gente también está como desconfiando, sí. Y que piensa que esto va y que se quiere resguardar como le pasa a todo el mundo. Muchas gracias como siempre por traer toda esta información. Por favor. Candela Contreras la encuentran en La Nación con todas las notas de real estate. Sacaste otra muy copada del shopping de Aedo, que sí, lo compró Irsa. Lo compró Irsa. Irsa compró un shopping en Aedo, ahí en Morón. Ya es el segundo que anuncian en menos de un mes. He anunciado también el de La Plata el mes pasado. Me toca un poco nostálgico porque yo iba de chiquito a ese. Yo vivía en San Justo y iba de chico a ese shopping. Ese shopping llegó a ser un shopping tremendo, era como enorme. Después quebró, quedó solo el cine, después se fue como modificando. Y tiene un cine increíble. Y me diste un buen dato, el cine se mantiene. El cine se mantiene. Sí. Tiene, ¿viste esas alfombras de cine viejo? Es un cine, tenía juegos adentro, nada, espectacular. Así que, por favor, a la gente de Irsa no lo cierren. No, dijeron que el shopping se va a mantener. El shopping, el cine. Así que bueno, nada, encuentran ahí toda la información también en tus redes sociales. Nosotros ahora vamos a una tanda y volvemos con la segunda entrevista donde nos vamos a seguir metiendo con el tema dólar y a una gran pregunta que tenemos todos, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar o qué va a hacer el gobierno, por lo menos hasta las elecciones y después de las elecciones?